Capítulo 181. Clic. Clic. La imagen y el metraje de la primera aparición de Wang Tao en el escenario de demostración de cocina en vivo fueron capturados fielmente por una cámara y un fotógrafo en el lugar. Almacenado en la memoria. Aplausos. 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 Desde los asientos de la audiencia de abajo, se escuchó un rugido inmediato y continuo de aplausos entusiastas. Como un pequeño restaurante que abrió recientemente y está ubicado en la apartada West City Old Street, el restaurante Delicious en realidad no tiene mucha fama y no mucha gente sabe de su existencia. Al fin y al cabo, en Wenling hay muchos pequeños restaurantes de este tipo. Casi a diario aparecen nuevos pequeños restaurantes. Mientras que los pequeños restaurantes antiguos cierran sus puertas y colocan avisos de traslado debido a la mala gestión. Son raros aquellos que realmente logran alcanzar prominencia. Pero a diferencia de otros restaurantes, Delicious Restaurant tiene bastante popularidad en West City Old Street y tiene su propia base de seguidores leales. Además, Delicious Restaurant fue invitado a participar en el Festival Gastronómico Oficial, compitiendo con numerosos hoteles de estrellas y restaurantes de renombre. Y los cientos de espectadores que se encontraban entre el público prácticamente ya habían probado la comida del stand del Delicious Restaurant, enamorándose así de su cocina. Se han convertido en fans leales de Delicious Restaurant. Entonces, cuando Wang Tao sonrió y se inclinó levemente ante la audiencia de abajo, el aplauso para Wang Tao fue entusiasta y sincero. Jefe Wang, alguien gritó fuerte. La atmósfera en el lugar se volvió aún más calurosa. Si uno no lo supiera, pensaría que alguna gran celebridad ha venido al festival de comida. Wang Tao, con una sonrisa en los labios, habló a través del micrófono que le entregó Liu Qianqian. Gracias, me siento muy honrado de que los organizadores del festival gastronómico me hayan invitado a la demostración de cocina en vivo de hoy para compartir técnicas culinarias con otros habitantes de la calle. Sinceramente, estoy muy emocionado. ¿Entusiasmado? Un poco emocionado realmente. Es la primera vez en la vida después de todo. ¿Nervioso? No estoy nervioso. Porque vio a su papá y a su mamá, junto con Xuan, sentados justo en el centro de la primera fila. Papá tilde Xuan también estaba aplaudiendo, sus ojos sonriendo y sus hoyuelos aparecían, irradiando los colores de la felicidad y la alegría. Al ver que papá la miraba, levantó su pequeña mano regordeta, saludándolo mientras giraba la cabeza hacia su abuela y decía: Abuela, mira, papá va a cocinar, papá hace comida realmente sabrosa. De hecho, aparte de aquellos platos premiados por el sistema, los otros platos que preparó Wang Tao no eran particularmente deliciosos. Pero en la mente de Xuan, ella todavía cree que mientras papá lo haya preparado, será el mejor plato del mundo. No importa por qué. Simplemente pregúntale, si lo hizo papá es lo mejor. Con el filtro de una madre, Song Kailian también asintió con aprobación. Ella sonrió mientras extendía su mano frente a Xuan, para evitar que Xuan se inclinara hacia adelante y cayera debido a la emoción. El pequeño Xuan le dio a Wang Tao un gesto de alegría. Wang Tao asintió con una sonrisa y dijo con seriedad por el micrófono: a continuación, el plato que les voy a presentar a todos es... ¿Qué plato es, jefe Wang?, preguntó Liu Qianqian con una sonrisa encantadora. Pescado con vinagre del lago oeste. ¡Guau! Solo escuchar el nombre de plato es increíblemente emocionante. Liu Qianqian, sosteniendo el micrófono, se enfrentó al público y contó alegremente: hablando de este pez de vinagre del lago oeste, me recuerda una historia interesante. Según la leyenda, en la antigüedad, había dos hermanos de la familia Song que vivían recluidos junto al lago del oeste y se ganaban la vida pescando. Un día, la esposa del hermano lavaba seda junto al lago y se encontró con un pícaro local que paseaba por allí. Cautivado por su belleza y gracia, el pícaro albergaba la intención de poseerla. Para lograr su objetivo, el delincuente no solo mató a su hermano, sino que también sobornó a los funcionarios para que expulsaran al tío y a la cuñada de la familia Song cuando intentaron denunciar el crimen. Temiendo las represalias del pícaro, la cuñada convenció al joven tío para que huyera rápidamente. Antes de partir, la cuñada condimentó un pescado con azúcar y vinagre para despedirlo. El tío encontró extraño el sabor del pescado y le preguntó por qué. Ella dijo: este pescado tiene acidez y dulzura. Es para recordarte que nunca olvides cómo mataron a tu hermano después de que te vayas. Por muy dulce que sea tu vida, no olvides la amargura que sufre la gente ni el dolor que yo padezco.
Después de escuchar esto, el joven tío recordó profundamente sus palabras y también el sabor del pescado. Más tarde, el joven tío regresó a Hangzhou después de aprobar el examen imperial, castigó al pícaro y vengó a su hermano, pero no pudo encontrar rastros de la cuñada. Una vez, el joven tío asistió a un banquete en la oficina del gobierno donde de repente probó un plato de pescado agridulce, idéntico al que su cuñada había condimentado con azúcar y vinagre. Preguntó con entusiasmo quién había cocinado el pescado, solo para descubrir que la cuñada se había escondido en la oficina del gobierno como cocinera para escapar del delincuente. Un pez finalmente reunió al tío y a su cuñada. Más tarde, la historia del tío de la familia Son y su cuñada desafiando al pícaro se difundió como un cuento célebre, junto con el método único de cocinar pescado de la cuñada. Por eso, el pescado con vinagre del lago oeste también era conocido como el tesoro del tío y la cuñada, y se transmitía de generación en generación hasta convertirse en un plato famoso en China. Hay que decir que Liu Qianqian tiene un gran talento para ser anfitrión. En apenas 10 minutos, memorizó este largo cuento y lo narró de una manera fluida y cautivadora, atrayendo a un buen número de espectadores para que agucen el oído y escuchen. Para entonces, Wang Tao ya había sacado una carpa herbívora que pesaba menos de 1 libra del balde que estaba a su lado y comenzó a cocinarla. El plato de pescado al vinagre del lago oeste es extremadamente simple en términos de ingredientes. Además de la carpa herbívora viva, también se utilizan condimentos como vino shaoxing, salsa de soja, vinagre de arroz, azúcar blanco y maicena. En cuanto a los ingredientes auxiliares, solo el jengibre es suficiente. Al fin y al cabo, que el plato consiga tener un sabor parecido al del cangrejo depende en gran medida del jengibre. Wang Tao presionó el cuerpo de la carpa herbívora con su mano izquierda y sostuvo un cuchillo de cocina en su derecha, dándole un fuerte golpe en la cabeza del pez. Instantáneamente, la carpa herbívora se desmayó. Utilizó hábilmente el cuchillo para raspar todas las escamas del cuerpo del pez, prestando especial atención al vientre y alrededor de las aletas, asegurándose de que estuvieran completamente limpias. Después de quitar las escamas, dio vuelta a la carpa herbívora, presionó su vientre y clavó la parte puntiaguda del cuchillo en el corazón del pez. Al apuñalar, la sangre del pez brotó inmediatamente. Levantó rápidamente la cola del pez. El propósito de esto era asegurar que la sangre dentro del pez pudiera ser drenada completamente. A un lado, Liu Qianqian preguntó desconcertado: Jefe Wang, ¿por qué está realizando esta serie de acciones? Porque el olor a pescado de la carpa herbívora proviene principalmente de la mucosidad en la superficie del pescado, de la membrana negra de la cavidad abdominal y de partes de los dientes y de la sangre. Wang Tao explicó con una sonrisa: antes de destripar el pescado, hay que desangrarlo. De esta manera, la carpa herbívora no tendrá olor a pescado. Otilde Liu Qianqian hizo una mueca que decía ahora lo entiendo, luego se giró hacia el lado izquierdo del escenario para mirar a Wei Mingguo y los demás, sonriendo mientras preguntaba: Anciano Wei, ¿es eso correcto? Sí. El jefe Wang tiene razón y lo está haciendo bien. Wei Mingguo asintió. Genial, gracias, anciano Wei. Liu Qianqian asintió respetuosamente a Wei Mingguo y luego miró a la audiencia con una sonrisa amable. Amigos de la audiencia, ¿escucharon y aprendieron eso? Lo escuché, lo aprendí, respondió el público de abajo con sonrisas. Debajo del escenario, Wei Mingguo y los otros tres, junto con Ma Qingxiong y otros jefes de cocina, observaron el método de Wang Tao para manipular el pescado y escucharon su explicación, todos asintiendo en señal de acuerdo. Para este pescado al vinagre del lago oeste, para evitar cualquier sabor a pescado, se deben eliminar todas aquellas partes que puedan impartir un olor a pescado tanto como sea posible. Las ideas y los métodos de Wang Tao estaban alineados con el sentido común. Una vez que se drenó la mayor parte de la sangre dentro del pescado, Wang Tao usó el cuchillo de cocina para cortar a lo largo de la hendidura hecha por el corte anterior, cortando hacia abajo. Cortó todo el vientre de la carpa herbívora hasta el ano. Se debe tener cuidado durante el proceso de corte. El cuchillo no debe penetrar demasiado profundo para evitar romper la vesícula biliar del interior del pescado. Después de cortar el vientre del pez, comenzó a limpiar las entrañas, las branquias, los coágulos de sangre del interior del pez y la membrana negra. Después de lavar bien la carpa herbívora por dentro y por fuera, colocó el pescado sobre la tabla de cortar. Es hora de cortar el pescado. Para este plato, el método de corte es ligeramente diferente al de otros. El pescado debe dividirse en un trozo grande y uno pequeño, en lugar de tamaños iguales.
Tomó el cuchillo de cocina y cortó la carne en un punto a 2 centímetros de la cola del pescado, cortando horizontalmente a lo largo de la espina dorsal, moviéndose rápidamente hacia adelante. Al cortar la espina de la cabeza del pescado, levantó la cabeza del pescado en posición vertical. Cortando justo en el medio de la cabeza, con un corte limpio, el pescado se partió en 2 trozos. La pieza con la columna vertebral y la cola se llama pieza macho, la otra pieza hembra. Luego pasamos a sacar los dientes. Utilizó el dorso del cuchillo para aplastar las arcadas dentales de los 2 trozos de pescado, extrayendo los dientes. También limpió toda la cavidad bucal de la carpa herbívora. También se limpiaron a fondo los coágulos de sangre en la cabeza del pez. Después de manejar todo esto, Wang Tao no tomó un descanso sino que inmediatamente continuó cortando la carpa herbívora. Si se retrasara, el sabor del pescado se vería afectado. En otras palabras, preparar pescado con vinagre del lago oeste es una carrera contra el tiempo. Lavó nuevamente los 2 trozos de pescado cortados. Con la piel del pescado hacia arriba, se colocaron sobre la tabla de cortar. Tomó el trozo macho con la columna vertebral y la cola primero, en un punto 4 centímetros detrás de la branquia, e hizo cortes inclinados en el cuerpo del pez creando tramas cruzadas. Los cortes cruzados eran algo similares a los cortes de peonía, pero no tan grandes en escala como los cortes de peonía. El cuchillo debe estar inclinado hacia abajo. Al acercarse a la columna vertebral, incline ligeramente la hoja hacia la cabeza para realizar un corte. Para que la carne del pescado se pueda separar de forma natural. Luego, con una separación de 4,5 centímetros, haga un segundo corte en forma de cruz. El tercer corte se realiza entre la aleta pectoral y la aleta dorsal. Requiere un corte fuerte, dividiendo toda la pieza macho en partes de cabeza y cola de pescado. 2 cortes cruzados en la cola. Luego de terminar la pieza macho, tomó la pieza hembra para hacer cortes cruzados. La colocación de los cortes cruzados en la pieza hembra es diferente a la de la pieza macho, siendo necesario aplicarlos a la carne del pescado. En la zona más gruesa cerca de la columna vertebral del pescado, entre el filete de pescado y las costillas, utilice el cuchillo de cocina para cortar una ranura de unos 2 centímetros de profundidad en la carne del pescado. Este es el método de corte de pescado al vinagre del lago oeste al estilo Hangzhou más antiguo, con 7 cortes y medio. Debajo del escenario, Wei Mingguo y los otros 3, junto con Ma Qingxiong y otros, observaron la hábil y auténtica técnica de corte cruzado de Wang Tao. No pudieron evitar dar un paso adelante para observar. Wei Mingguo incluso subió al escenario para ver los 7 cortes y medio de Wang Tao. Capítulo 182. Wei Mingguo no lo supo hasta que lo vio. Y cuando lo vio, quedó atónito. Esta técnica de corte es el auténtico método estándar de la antigua cocina de Hangzhou. El pescado se corta en 7 cortes y medio. En 1956, cuando Hangzhou organizó un reconocimiento a nivel de ciudad de 36 platos famosos de Hangzhou, el pescado al vinagre del lago oeste ocupó el segundo lugar, entre los cuales el método de 7 cortes y medio para el pescado al vinagre del lago oeste es este método. A diferencia de muchos chefs de hoy, que no entienden lo que es la cocina de Hangzhou, simplemente la imitan y la han cambiado a 7 cortes. No es auténtico en absoluto. Al observar los 7 cortes y medio de Wang Tao, Wei Mingguo no pudo evitar exclamar con asombro. Vaya, esta técnica de corte 7 y medio es realmente notable. ¿7 cortes y medio? Esta es la auténtica técnica de corte del pescado al vinagre del lago oeste en la cocina de Hangzhou. Esta técnica del cuchillo. Solo los viejos cocineros tradicionales utilizan esta técnica ancestral de 7 cortes y medio al elaborar este plato. Después de todo, el auténtico método de 7 cortes y medio para el pescado al vinagre del lago oeste es bastante difícil. Actualmente, muchos chefs no utilizan 7 cortes y medio, sino 7 cortes. Al escuchar esto, los chefs como Ma Qingxiong debajo del escenario se sorprendieron un poco, pero también se sintieron profundamente avergonzados. Porque utilizan 7 cortes. El viejo Qin no se sorprendió en absoluto y sintió que era lo esperado. Después de todo, siempre había admirado profundamente las habilidades culinarias de Wang Tao desde el fondo de su corazón. La admiración del viejo Zhu por Wang Tao continuó aumentando rápidamente. El público mostró una expresión de no entiendo, pero estoy muy impresionado. Anciano Wei, ¿qué es exactamente la técnica de corte de los 7 y medio? ¿Podría explicársela al público presente?
Al escuchar sobre esta técnica de corte por primera vez, Liu Qianqian se quedó perpleja, por lo que se acercó con gracia a Wei Mingguo, le entregó el micrófono sonriendo y le preguntó. Por supuesto. Quería aprovechar esta oportunidad para animar el ambiente del lugar. Anciano Wei, por favor comparta. Anciano Wei, solo había oído que la técnica de corte del pescado vinagre del lago oeste es de 7 cortes, nunca había oído hablar de 7,5. Por favor, ilumínenos. El público debajo del escenario estaba ansioso y entusiasmado. Como todo el mundo quiere escuchar, hablaré de este 7,5. Wei Mingguo asintió sabiamente, señalando los filetes de pescado cortados por Wang Tao y explicó en detalle. El primer corte es un corte completo, que parte el pescado en dos. Esto significa partir el cuerpo del pescado en 2 partes después de abrir el vientre de la carpa herbívora, con el vientre hacia uno mismo. La parte que conecta la columna vertebral con la cola se llama pieza macho, y el otro lado es la pieza hembra. El segundo corte consiste en retirar los dientes del pescado. Esto es lo que hacían los antiguos cocineros de Hangzhou, pero hoy en día, la mayoría simplemente extrae los dientes directamente a mano. El tercer corte se realiza en la pieza macho, comenzando desde la parte posterior de las aletas del pez y llegando hasta la cola del pez, con un total de 5 cortes. Comúnmente conocidos como los cortes de 5 flores de peonía, comenzando a 4-5 centímetros detrás de la branquia del macho, se realiza un corte oblicuo cada 4,5 centímetros. Al cortar, la hoja del cuchillo debe realizar primero una pequeña incisión vertical en el cuerpo del pez y luego inclinarla 45 grados con respecto a la cabeza. El tercer corte se ubica entre la aleta ventral y la dorsal, y debe atravesar el filete, dividiéndolo en 2 partes. A continuación, se realizan 2 cortes más en forma de flor de peonía en la mitad posterior del macho. Excepto el tercer corte, la profundidad de cada corte es de unos 4 centímetros. Al retraer el cuchillo, es crucial tocar casi la espina dorsal del pez, pero sin atravesar el cuerpo. Cuando la carne del pescado se calienta más tarde, estos 5 cortes permiten que la carne y la piel del pescado se encojan uniformemente, los cortes se agrieten, se agranden y giren hacia afuera, haciendo que las aletas del pescado se levanten, presentando una apariencia vivaz al servir. El último medio corte presenta una forma de media luna, con el filete del pescado hembra hacia arriba y la piel hacia abajo, comenzando el corte desde la cola del pescado, insertando la punta del cuchillo en la parte gruesa del borde del filete de pescado y siguiendo el borde desde la cola hasta la cabeza en un arco de media luna. Este corte se realiza de una sola pasada, con una profundidad de unos 2 centímetros, sin cortar ni dañar la piel del pescado. Este corte acelera principalmente la maduración de la carne y también revela si el pescado al vinagre del lago oeste está elaborado con autenticidad. Estas palabras hicieron que el público se sintiera iluminado. Y no pudieron evitar pensar, Dios mío, todos estos años, tal vez lo que he estado comiendo son peces de vinagre del lago oeste falsos. Si dijeran este pensamiento en voz alta, Wei Mingguo sin duda respondería con sinceridad. Así es. Lo que han estado comiendo es pescado al vinagre del lago oeste falso. Este 7,5 es la técnica de corte más antigua de la cocina de Hangzhou, y solo quienes realmente conocen el pescado con vinagre del lago oeste saben que este corte requiere crear patrones ondulados en el pescado. Desafortunadamente, en esta sociedad orientada a la eficiencia, pocos pueden lograrlo. Wei Mingguo dijo con una cara llena de impotencia. Muchos jefes de cocina de hoteles y restaurantes que oyeron esto bajaron la cabeza avergonzados. Para mayor comodidad. Básicamente solo hacen un único corte. Después de todo, no es obvio a simple vista, así que ¿por qué molestarse con un proceso tan complicado al cortar? Incluso en sus hoteles y restaurantes ya no utilizan carpa herbívora para este plato, sino que la sustituyen por pez mandarín o lubina. Omitir la carpa herbívora del lago oeste reduciría el sabor terroso del plato. Incluso intentan freírlos en lugar de escalfarlos para mejorar mucho el sabor. Sin embargo, cada vez se aleja más del auténtico pescado con vinagre del lago oeste. Al ver la persistente búsqueda de la perfección culinaria de Wang Tao y, al ver la meticulosa dedicación de Wang Tao a la cocina, se sintieron aún más inferiores. Es raro que alguien tan joven como el jefe Wang domine una técnica de corte tan impresionante de 7,5. Anciano Wei, me halagas. Jefe Wang, es demasiado modesto. Wei Mingguo se paró junto a Wang Tao, miró el agua en su olla y dijo con una cara llena de elogios. No está mal, la cantidad de agua en la olla es la justa. El agua para hervir el pescado no debe ser demasiada.
No se deben sumergir las aletas pectorales al momento de hervir. De lo contrario, las aletas se hundirán hacia abajo y no permanecerán erguidas al servirlas. Wang Tao sonrió cuando notó que el agua en la olla comenzaba a hervir a fuego lento. Luego comenzó a colocar el pescado en la olla. Primero, colocó la mitad delantera de la pieza masculina, que incluye la parte de la cabeza con la columna vertebral, con la piel hacia arriba, en la olla. Inmediatamente después, colocó la parte de la cola también con la piel hacia arriba en la olla. La cabeza y la cola del pez se unieron en el agua para formar un círculo, parecido a un pez entero. Luego colocó la pieza hembra del lado izquierdo de la pieza macho, paralela a esta. Las cabezas del pescado se alinearon y las espinas se conectaron, formando la forma para servir el plato. De lo contrario, después de sacarlo de la olla más tarde, debido a la suavidad del pescado, sería difícil ajustarlo, afectando su apariencia. Después de arreglar todo, Wang Tao tomó un recipiente vacío, lo llenó con agua clara, lo dejó a un lado y esperó. Wei Mingguo, que estaba muy satisfecho con la técnica de Wang Tao de poner peces en la olla, vio esta acción y comprendió, esperando ver su siguiente movimiento, curioso por saber si podía. Rápidamente. El agua en la olla empezó a hervir. Wang Tao, sosteniendo una cuchara grande, retiró hábilmente toda la espuma de la olla, luego inmediatamente vertió medio tazón de agua clara que estaba a su lado en la olla. El agua de la olla dejó de hervir instantáneamente. Al poco tiempo, empezó a burbujear de nuevo, hirviendo poco a poco. Cuando el agua de la olla volvió a hervir, Wang Tao volvió a verter un poco de agua clara a lo largo del borde de la olla. El agua de la olla dejó de hervir una vez más. Anciano Wei, ¿qué hace el jefe Wang? ¿Por qué no deja que el agua de la olla siga hirviendo? Preguntó Liu Qianqian con entusiasmo. No es que no pueda seguir hirviendo, sino que es fácil que el pescado pierda la humedad. Si sigue hirviendo, también es fácil que se afloje. Por eso, añadir agua a la olla evita que el pescado pierda la humedad, dejándolo más jugoso y tierno al terminar. Veo. Esta adición de agua, aparentemente sencilla, es en realidad una prueba del control del chef sobre el fuego. Si no se controla bien la cantidad de agua añadida cada vez y el tiempo de cocción, el pescado puede quedar poco cocido. Wei Mingguo sonrió levemente. Fue una sonrisa de grata satisfacción con el método de Wang Tao. Al ver la expresión del anciano Wei, parece que el jefe Wang ha controlado bien el fuego en este punto. Sonrió Liu Qianqian. Efectivamente, así es. Wei Mingguo asintió. 3 minutos después, cuando el agua de la olla volvió a hervir, Wang Tao ya no añadió agua a la olla y dejó que el agua hirviera por completo. Después de otros 20 segundos, él sostuvo la olla y la agitó suavemente. Dejar que el pescado en la olla gire lentamente en el agua hirviendo. Él cogió un esquimer de gran tamaño. Echado en la olla, se colocaron 3 trozos grandes de pescado en la espumadera y se colocaron con cuidado en un plato previamente preparado. La posición de las formas fue perfecta. 2 rebanadas masculinas en la parte delantera y trasera, conectadas entre sí, con una rebanada femenina ligeramente más corta en el lateral. Después de ocuparnos de estos, Wang Tao drenó parte de la sopa utilizada para cocinar el pescado, dejando unos 250 gramos en la olla. Luego vertió vino de cocina y salsa de soja sobre el pescado para darle un poco de color. En otra olla, utilizó el caldo de pescado para hacer una salsa vidriosa. El éxito del plato depende de esto. Colocó la olla en el fuego y la recalentó. Se le añade azúcar, salsa de soja, vinagre y jengibre picado para darle sabor. Él revolvía continuamente el interior de la olla con una cuchara. Esta acción era para acelerar la integración de los condimentos y también para evitar que el azúcar se pegara a la olla después de derretirse. Cuando el caldo en la olla empezó a hervir de nuevo, se desprendió un aroma fragante. Se nos hace la boca agua. Revolvió ligeramente la maicena preparada y añadió un poco a la olla. Continúa revolviendo. Pronto, el caldo de color marrón rojizo en la olla se volvió más espeso. Cuando la salsa vidriosa estuvo lista, roció un poco de vino amarillo en la olla. En primer lugar, para realzar el aroma, haciendo más rica la fragancia de la salsa. En segundo lugar, para eliminar cualquier olor a pescado. Después de todo, es una carpa herbívora. Incluso si se deja sin comer durante unos días y se limpia a fondo, no se puede evitar por completo el olor a pescado. En este momento, una pequeña cantidad de vino amarillo puede suprimir el olor a pescado.
y agregarlo más tarde no afectará el sabor fresco del pescado, al contrario, realzará la frescura a la perfección. Wei Mingguo se inclinó para ver el espesor de la salsa de Wantao. Si un plato de pescado al vinagre del lago oeste puede cumplir con el estándar de finura y brillo depende principalmente de si la salsa está mezclada de manera uniforme. No se debe agregar aceite a la salsa, de lo contrario el plato no tendrá un sabor fresco y limpio. El espesor de la salsa también debe controlarse con precisión, de lo contrario el color podría volverse opaco y poco apetitoso. Si la salsa no logra cubrir el pescado, este no solo tendrá un aspecto irregular y desmenuzado, sino que también tendrá un sabor insípido. Wei Mingguo miró la salsa que preparó Wantao, muy satisfecho, y elogió. Tiene un espesor excelente. El color está excepcionalmente bien mezclado. No esperaba que la salsa hecha por el jefe Wang fuera tan perfecta, incluso se sintió un poco inferior. La anticipación de Wei Mingguo por este pescado al vinagre del lago oeste estaba por las nubes. Eres demasiado amable. Wantao sostuvo la olla en una mano y una cuchara en la otra, vertiendo la salsa vidriosa preparada sobre el pescado. Incluso los demás espacios vacíos del plato estaban cubiertos. Espolvoreó un poco de jengibre picado por encima. El pescado con vinagre del lago oeste estaba casi listo. Capítulo 183. El plato de pescado al vinagre del lago del oeste no tarda mucho en prepararse. Pero desde que se mata al pez hasta que finalmente se vierte la salsa y se emplata, no debe haber pausa ni retraso ni un solo momento. En otras palabras, cada paso está estrechamente interconectado y perfectamente conectado. Se podría decir que preparar este pescado al vinagre del lago oeste es una carrera contra el tiempo. Si todo el proceso de preparación se prolonga aunque sea un poco, puede que el pescado no quede tan delicioso. Al menos a medida que disminuye la frescura de los ingredientes, su sabor y textura se resentirán un poco. Con un descuento significativo. La cámara hizo zoom lentamente y se centró en este pez vinagre del lago oeste. La imagen en la gran pantalla LED se hizo más clara, permitiendo que el público y los chefs debajo del escenario vieran con mayor claridad. Ma Qingxiong y otros chefs estaban parados a un lado del escenario, sintiéndose algo complicados después de presenciar todo el proceso de Wantao haciendo pescado con vinagre del lago oeste. Al principio, cuando escucharon que Wantao iba a enseñar en vivo y preparar pescado al vinagre del lago oeste, honestamente, realmente no tenían grandes esperanzas. El plato de pescado al vinagre del lago del oeste parece simple, pero hacerlo delicioso es extremadamente difícil. Primero, el espesamiento. El espesamiento del pescado requiere muchas técnicas, pero el pescado con vinagre del lago oeste requiere que la capa exterior quede firme, como una fina capa transparente, y solo se usa azúcar, vinagre, salsa de soja, jengibre en polvo y almidón. El sabor fresco y dulce depende completamente de la proporción. Esto pone a prueba tu habilidad. En segundo lugar, al momento de servir, el pescado debe estar entero, con las aletas pectorales erguidas y los ojos ligeramente salientes, parecido a un pez vivo, lo que se basa en las habilidades con el cuchillo al cortar el pescado y la técnica de escalfado posterior. Solo el espesamiento, las habilidades con el cuchillo y la técnica de escalfado son difíciles de dominar. Además, Wantao es demasiado joven y le falta poder de convicción. Haciéndoles creer inicialmente que eligió Westlake Vinegar Fish para presumir. Solo cuando vieron a Wantao usar la técnica de modificación de 7 cortes y medio mientras cortaba el pescado, se dieron cuenta de que realmente tenía habilidades. Y se dieron cuenta que estaban equivocados. Entonces, al ver sus técnicas de espesamiento y escalfado, se dieron cuenta de que estaban completamente equivocados. Wantao no estaba presumiendo. Era realmente asombroso. Como dice el refrán, el toro está en su apogeo. Quienes han estado en el círculo de chefs durante años y han visto a varios chefs, encontraron que el cuchillo y el control del calor de Wantao son impecables, y es rara su búsqueda meticulosa de las artes culinarias tradicionales y su dedicación. Esto solo se ve en los verdaderos maestros cocineros. Esta escena los impactó inmensamente. Si ellos quedaron tan impresionados, imagínense los cientos de espectadores. La mayoría de los sentados entre el público eran comensales del stand del restaurante Delicious. Por supuesto, todos habían probado la comida de Wantao antes. Algunos eran residentes cercanos a la calle peatonal comercial que habían visitado su stand varias veces. Algunos vinieron de otros pueblos y recorrieron largas distancias solo para probar su comida, convirtiéndose así en fieles clientes de Delicious Restaurant.
Cuando escucharon que el jefe Wang del restaurante Delicious había sido invitado a la demostración en vivo de la tarde, se emocionaron. Pero cuando oyeron que Wang Tao iba a preparar pescado con vinagre del lago oeste, se mostraron escépticos e incluso resistentes. La razón es que el pescado con vinagre del lago oeste es difícil de comer. En su imaginación, West Lake Vinegar Fish, un bocado de pescado y la sensación de estar rodeado por la brumosa lluvia del lago del oeste. Desde la dinastía Song del norte, cuando nació el pescado al vinagre del lago del oeste, cuántas historias románticas, espíritus caballerosos y camaradería galante se fundieron en este plato clásico. Pero la realidad de West Lake Vinegar Fish es un bocado, y es como un bocado de pasta. 2 bocados, siento como si las almas inquietas de los peces del lago oeste se revolvieran en mi esófago. 3 bocados, si un pez murió por este famoso plato, bueno, murió en vano. Se podría pensar que, dado que encabezó la selección de 36 platos de Hangzhou en 1956, obteniendo el título del mejor plato de Hangzhou y figurando con frecuencia en los banquetes de estado, el pescado con vinagre del lago oeste era un plato clave. Los expertos culinarios, los líderes y los invitados extranjeros seguramente no lo elogiarían con insinceridad, ¿verdad? Y se vende en todas partes, desde pequeñas tiendas en las esquinas hasta grandes almacenes famosos. Entonces, es un error, pero no debería ser el error de West Lake Vinegar Fish. Debe ser nuestro método de degustación el que es incorrecto y hace que tenga mal sabor. Con este pensamiento, solo cómelo unas cuantas veces más. Lo más importante es dejar de lado nuestros gustos personales, porque un plato con una historia tan larga debe apreciarse con una perspectiva piadosa y compasiva. Oh Dios mío, lucho por suprimir mi picazón de mentalidad mezquina y uso una perspectiva de armonía universal y un punto de vista histórico para saborearla. El resultado, como era de esperar, fue increíblemente horrible. Pero la introducción de West Lake Vinegar Fish no lo dice. La introducción dice que es un plato fresco del río. Con la exquisitez de la carpa herbívora combinada con el condimento simple de la salsa agridulce, sin usar una gota de aceite, esencia de pollo o glutamato monosódico, puedes saborear el aroma fresco simple pero complejo. Me gusta el sabor del cangrejo. ¿Pero el resultado? Primero, una acidez picante, seguida de una dulzura pegajosa. Por fin, un sabor terroso a pescado que ni lo agridulce puede ocultar. Hasta un cangrejo lo consideraría increíblemente desafortunado. En ese momento, finalmente estuvieron de acuerdo con lo que decía Internet. Es poco probable que alguna vez encuentres un delicioso y auténtico pescado con vinagre del lago oeste en el mundo. Además, se advirtieron. Pase lo que pase, nunca más vuelvan a comer ese plato. Pero esa idea tan firme se desmoronó gradualmente cuando vieron el pescado con vinagre del lago oeste de Wang Tao y olieron su aroma único. En realidad, descubrieron que el pescado con vinagre del lago oeste del jefe Wang tenía un aspecto atractivo, olía fragante y, lo más importante, Wei Mingwu afirmó que era auténtico y que todos los platos anteriores de Wang Tao eran increíblemente deliciosos. Esto despertó su interés en querer probarlo. No solo ellos. Incluso una autoridad en el mundo culinario como Wei Mingwu mostró la necesidad de probarlo. A un lado del escenario, el viejo Qin y el viejo Zhu ya no podían quedarse quietos. Se levantaron y se dirigieron hacia el escenario. Aprovechar la oportunidad. Ma Qingxiong y los otros chefs, inicialmente avergonzados de subir al escenario, ahora vieron que el Elder Qin y el Elder Zhu también se dirigían hacia el escenario y rápidamente siguieron su ejemplo. El público de abajo observó cómo el grupo de jueces gastronómicos y chefs de varios hoteles y restaurantes, vestidos con uniformes de chef, se dirigían al escenario al unísono. Quedaron atónitos. ¿Qué demonios? ¿Qué les pasa a estos jueces gastronómicos y chefs de hoteles y restaurantes? Oh Dios, ¿por qué todos se dirigen hacia el escenario? Al ver que todos acudían al escenario, rápidamente se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Y me convencí aún más de que este plato de pescado con vinagre del lago oeste debía tener un sabor increíble. De lo contrario, los chefs y los jueces gastronómicos no estarían corriendo hacia el escenario. Cuando se dieron cuenta de esto, expresaron su insatisfacción. Maldita sea. ¿Están intentando ocupar los puestos? Estos chefs y jueces gastronómicos de hoteles y restaurantes no tienen sentido del honor. ¿Qué demonios? ¿Así se comporta la gente? ¿Qué pasa? ¿No tratar al público como seres humanos? ¿No queremos probar también el pescado con vinagre del lago oeste? Oigan, oigan, oigan. Ustedes, los chefs, no pueden monopolizar el mercado así.
Sean comprensivos para que podamos llevarnos bien en el futuro. Oh, Dios mío, la demostración en vivo es para que la veamos nosotros, los comensales. La degustación natural debería ser para nosotros, la audiencia, no para ustedes, los chefs, así que deténganse ahí. Vaya. Parece que todos ustedes son inmunes a la persuasión, así que no nos culpen por ser descorteses. Todos, ¿qué esperan? A cargar. El tipo que gritó, con una mirada endurecida, cantó en silencio en su corazón, corrió hacia su pez vinagre del lago oeste. Después del grito, todos los espectadores que estaban alrededor se pusieron de pie y corrieron hacia el escenario. Enseguida, la escena poco a poco se fue volviendo caótica. Capítulo 184. El personal y el personal de seguridad del costado, al ver que la situación se estaba deteriorando, corrió rápidamente. Rápidamente separaron a los dos grupos de personas, bloqueándolos debajo del escenario. Esto detuvo efectivamente la escena caótica. Al comprender, descubrieron que la razón por la que estas personas se apresuraron era para probar el pescado al vinagre del lago oeste, preparado por el jefe Wan. Por un momento, el personal y el personal de seguridad dudaron entre reír o quedarse sin palabras. Bondad, la gente normalmente se lanza a pelear por amor. Pero esta gente, solo por probar un bocado del pescado con vinagre del lago oeste del jefe Wan, casi terminan en una pelea. Si esto sale a la luz será algo verdaderamente ridículo. Por suerte, lo detuvieron. Si realmente se intensificara, ¿qué impacto tan negativo tendría? Oigan, camaradas, por favor, juzguen esto por mí. ¿No son estos chefs unos indisciplinados y sin escrúpulos? Dijeron que la enseñanza presencial era para que el público apreciara de cerca las exquisitas habilidades del chef y probara su trabajo en el lugar. No dijeron que era solo para los chefs, ¿verdad? Los jefes de cocina y chefs ejecutivos de varios hoteles y restaurantes también estaban ansiosos. Pero los organizadores tampoco especificaron que otros chefs no puedan observar ni degustar. Lo que dijeron tenía sentido. De repente, el personal y el personal de seguridad sintieron que sus cabezas daban vueltas. Solo ganan salarios miserables, ¿por qué ponerlos en una situación tan difícil? Esta gente puede ser muy aterradora, peleándose por un bocado de comida como este. ¿Un poco de paz no estaría bien? Pensándolo bien, están peleando por el plato preparado por el jefe Wan, la paz sería realmente inusual. Está bien entonces. Pase lo que pase, todavía tienen que calmar a todos. El personal con gafas de montura negra. Todos regresen, por favor. Una vez que Boss Wan termine, nuestra hermosa anfitriona invitará a algunos asistentes al escenario para que lo prueben. Además, la cámara está grabando ahora mismo. Qué mala impresión la de todos haciendo esto, ¿verdad? Oh querido, ¿en realidad se olvidaron del problema de la cámara? Si no tienen cuidado, esta noche aparecerán en la televisión y se convertirán en celebridades conocidas en toda la ciudad. Si esto realmente sucede, ser visto por conocidos seguramente sería vergonzoso. Al pensar en esto, los dos grupos intercambiaron una mirada, se abrazaron y se dieron la mano, riendo alegremente. Parecían bastante acogedores. No es como si estuvieran a punto de iniciar una pelea por insatisfacción. El personal y el personal de seguridad al costado sacudieron la cabeza sin decir palabra, luego sonrieron y dijeron: muy bien todos, por favor regresen primero. Está bien, regresaremos y nos sentaremos primero. Camarada, recuerda omitir esta parte. Antes de irse, Ma Qingxiong y otros, así como la audiencia, recordaron al personal. Está bien, le avisaré a la estación de televisión más tarde. El personal con gafas de montura negra dijo con una cara sonriente. Pero la segunda mitad de la frase no puedo garantizar que esta parte sea cortada, se la tragó. Para evitar que estas personas vuelvan a causarles problemas ante cualquier desacuerdo. Ma Qingxiong, otros chefs y otros miembros de la audiencia no tuvieron más remedio que regresar a sus asientos, esperando la llamada real de la hermosa anfitriona. Wan Tao, que estaba inmerso en sacar los ojos de los peces para que sobresalieran, haciendo que el pez vinagre del lago oeste se viera animado y aumentando la diversión de comer, y Wei Mingguo, que estaba concentrado en observar a Wan Tao sacar los ojos de los peces, se quedaron desconcertados cuando escucharon la conmoción a su alrededor. ¿Qué está sucediendo? Pero cuando levantaron la vista, vieron a algunos chefs y miembros de la audiencia de espaldas a ellos, dirigiéndose a sus asientos. Wei Mingguo y los demás no pensaron mucho en ello, ni tuvieron tiempo para pensar mucho en ello. Porque en ese momento, el pescado al vinagre del lago oeste recibió el toque final y finalmente estuvo listo para comer.
La explosión de aroma agridulce despertó sus papilas gustativas, haciendo que Wei Mingguo y los demás tragaran saliva, e incluso hizo que Liu Qianqian olvidara sus líneas. Todos, prueben mi plato, ¿qué tal está? Wang Tao preguntó con un ligero toque de humor. Wei Mingguo y los demás no se negaron, cada uno sonrió y tomó un trozo de pescado para saborear. Tan pronto como el pez entró en sus bocas, las sonrisas en sus caras nunca se detuvieron, incluso se hicieron más y más pronunciadas, llegando casi hasta la parte posterior de sus orejas. La cocina de Zhejiang siempre prioriza la ligereza y la frescura, y el sabor del pescado al vinagre del lago oeste encarna a la perfección las características de la cocina de Zhejiang, descritas acertadamente con la palabra maravilloso. El auténtico pescado al vinagre del lago oeste no necesita aceite de principio a fin. Basta con agua hirviendo y condimentos para obtener un pescado tierno y sabroso, con un sabor agridulce único. El poeta Zhang Emtai escribió una vez un poema elogiándolo. A la orilla de un pequeño lago, en la residencia de los 5 sauces, al lanzar la red durante el banquete se obtiene pescado fresco. Es apreciado por su sabor ácido, superando a la carpa y la dorada del río. Su exquisitez habla por sí sola. Con una sonrisa de satisfacción, Wei Mingguo comentó. El pescado al vinagre del lago oeste del jefe Wang, desde la preparación de los ingredientes hasta la destreza con el cuchillo, la cocción y la salsa, se apega a los métodos auténticos del pescado al vinagre del lago oeste. No solo está intacto y es visualmente agradable, sino que la carne es tierna pero firme, y tiene el sabor del cangrejo de otoño, excepcionalmente delicioso. Realmente extraordinario. Este pescado al vinagre del lago oeste se diferencia de las técnicas habituales de cocción de pescado. No utiliza glutamato monosódico, aceite ni sal. Solo azúcar, vinagre, salsa de soja, jengibre picado y almidón conforman sus complejos sabores. Si alguna parte no se cocina bien, el sabor será excepcional. Al probar el pescado al vinagre del lago oeste por primera vez, debería empezar con una nota ácida, seguida de dulce y salada. Ese es el auténtico sabor del pescado al vinagre del lago oeste, también conocido como con sabor a cangrejo, añadió. El viejo Zhu asintió. El pescado al vinagre del lago oeste del jefe Wang, con un sabor ácido inicial, seguido de una combinación de dulce y salado, desprende un sabor único a cangrejo fresco. Tiene el auténtico sabor del pescado al vinagre del lago oeste. El Elder Wei y el Elder Zhu tienen razón, este pescado es tierno y delicioso, con sabor a cangrejo, un sabor fresco, agrio y dulce único, la carne es tierna con características distintivas. El viejo Qin asintió con la cabeza y luego dijo con nostalgia. No puedo evitarlo, tengo que darle otro bocado. Al escuchar las evaluaciones de los 3 estimados jueces de comida, Liu Qianqian, que estaba a un lado, y la audiencia de abajo ansiaron el sabor. También empujaron el deseo de Ma Qingxiong y otros chefs de probarlo al clímax. Una vez más, el viejo Qin extendió sus palillos para un segundo bocado, y también Wei Mingguo y el viejo Zhu extendieron sus palillos para un segundo bocado. El público de abajo y chefs como Ma Qingxiong estaban todos ansiosos. No pudieron evitar querer gritarle a los 3 jueces de comida. Dejen ese plato de pescado con vinagre de Westlake, dánoslo. Después de todo, si los 3 jueces de comida prueban otro bocado de pescado, significa que habrá 3 oportunidades menos para que los presentes en la audiencia lo prueben. Aún tengo más miedo de que estos 3 acaben con todo el plato de pescado con vinagre del lago oeste. Si eso sucede ni siquiera tendrán oportunidad de probarlo. Xuan, sentada debajo del escenario, miró ansiosamente el escenario y no pudo evitar lamerse los labios. Quiero probarlo. Pero ella sabe que su padre está trabajando ahora. Wei Mingguo y Old Qin finalmente dejaron sus palillos después de varios bocados, sintiéndose satisfechos. Wei Mingguo elogió aún más, diciendo. A lo largo de los años, he conocido a muchos chefs jóvenes, pero cuando se trata de preparar pescado al vinagre del lago oeste, Bo Xuan es el mejor. En efecto. Hoy en día, hay muy pocos jóvenes capaces de preparar un pescado al vinagre del lago oeste tan auténtico, y el único que he visto es usted, jefe Wang. Comentó también el viejo Zhu. El viejo Qin asintió en señal de acuerdo con ellos. Eres demasiado amable. Eres demasiado amable, respondió Wang Tao con modestia. Liu Qianqian aprovechó el momento mientras los peces gordos hablaban, extendió sus palillos y tomó un pequeño trozo de pescado, llevándoselo a la boca. ¡Guau! El primer sabor es ácido, seguido de dulce y salado. El pescado es tierno y delicioso, con sabor a cangrejo, agridulce. Extremadamente delicioso. Sus ojos se iluminaron. Ella quería tomar otro bocado, pero un miembro del personal que estaba a su lado le recordó que era hora de invitar al público a acercarse y probarlo.
Está bien. Primero hay que trabajar. No sé si alguna vez volveré a probar un pescado con vinagre del lago oeste tan auténtico y delicioso en el futuro. Ella se recompuso, con una sonrisa encantadora. Muy bien, a continuación invitaré a algunos miembros de la audiencia a que vengan y prueben este pescado con vinagre del lago oeste. Elígeme, señorita bonita, mire aquí, estoy aquí, elíjame, rápido, elíjame, El público que estaba abajo estaba apasionadamente entusiasmado, gritando y levantando las manos para hacer señales. Incluso Ma King-seong y otros chefs levantaron la mano, queriendo ser elegidos para subir y probar. Frente al apasionado público y los cocineros que estaban allí abajo, ella se quedó perpleja. ¿Quién debe ser elegido? Solo se puede seleccionar al que tenga mayor convocatoria de cada fila de la audiencia para que suba. También seleccioné algunos chefs para que vinieran. Con Ma King-seong y Olkian entre ellos. Un solo sabor los sorprendió, sintiéndose también inferiores. Los espectadores seleccionados elogiaron el producto después de degustarlo, hasta el punto de casi llegar a las lágrimas. Por fin pude comer un pescado con vinagre del lago oeste tan delicioso. Wang Tao, sosteniendo un tazón pequeño, sirvió un poco de pescado con vinagre del lago oeste y bajó al escenario para dejar que sus padres y Xuan Xuan lo probaran. Papá, este pescado es agridulce, qué delicioso. Si te gusta, papá te lo preparará de nuevo la próxima vez. Sí, Xuan Xuan sonrió. Tanto Wang Yide como su esposa lo probaron y quedaron llenos de elogios. Para permitir que Xuan Xuan comiera más, los dos ancianos reprimieron su deseo de probar algunos bocados más. El público que no fue elegido para probar vio esta escena, envidiando a Wang Yide y su esposa por tener un hijo tan talentoso en la cocina. Capítulo 185. Alrededor de las 4 de la tarde. Una vez que los comensales terminaron de saborear este plato de pescado al vinagre del lago oeste, marcó la conclusión perfecta para la demostración en vivo de la tarde. Sin embargo, los aplausos de los comensales y cocineros, aunque lleguen tarde, nunca faltarán. Aplauso. 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 El sonido de aplausos continuos llenó tanto el escenario como al público. Algunas personas todavía relamían sus labios, queriendo más. No satisfechos, querían comer más. Gracias. Gracias. Wang Tao regresó al escenario y saludó cortésmente a los comensales e invitados. Estrechó la mano y se despidió de los tres jueces, incluido Wei Mingguo. Luego dejó paso a Liu Qianqian para subir nuevamente al escenario. Abandonó el escenario. Preparándose para llevar a sus padres y a Xuan Xuan de regreso al stand del restaurante delicioso. Papá, mamá, volvamos, sonrió mientras se agachaba para recoger a Xuan Xuan. Ven aquí, cariño, papá te llevará de regreso. Papá, ¿estás cansado? No me cargues, puedo caminar sola. Xuan Xuan miró a su padre, sus ojos inocentes brillaban, tan adorables como un pequeño elfo, sus palabras tan reconfortantes y consideradas como su pequeña figura, un sentimiento cálido se extendió dentro del corazón de Wang Tao, con un toque de emoción. Está bien, papá te escuchará. Él se rió entre dientes, le acarició la pequeña nariz y le tomó la pequeña mano. Xuan Xuan asintió vigorosamente. Sosteniendo la mano de su padre en una mano y la de su abuela en la otra, siguió a su abuelo hacia el área de exhibición de alimentos. Ma King-seong y los otros chefs también regresaban. Al ver a Wang Tao, todos lo saludaron con las manos ahuecadas y sonrisas. Todos estaban asombrados por las habilidades culinarias de Wang Tao. Realmente convencido. Ma King-seong incluso se acercó proactivamente, sonriendo mientras se presentaba a Wang Tao. Jefe Wang, hola, soy Ma King-seong, el chef del Hotel Internacional. Admiro su reputación desde hace mucho tiempo, y es un honor presenciar cómo prepara hoy este auténtico pescado al vinagre del lago oeste. Tuve el placer de probarlo. Es realmente impresionante. Él siempre pensó que era bastante extraordinario y que aprendía todo rápidamente. Los platos que preparó estaban todos deliciosos. Se podría decir que tiene un talento natural para la cocina. Hasta que apareció Wang Tao, todo su sentido de superioridad fue aplastado. Él realmente entendió lo que significaba más allá de una persona, más allá de los cielos. Después de todo, a la edad de Wang Tao, sus propias habilidades culinarias no eran nada parecidas a esto. Ahora. Sus habilidades aún no estaban a la altura. Wang Tao sonrió con humildad. Hola, Chef Ma.
Es usted muy amable. Esta escena sorprendió a los demás jefes de cocina de varios hoteles y restaurantes, cada uno mostrando una pequeña expresión de sorpresa, como diciendo, ¿es este realmente el Ma King-seong que conozco? Ma King-seong siempre se enorgulleció de sus habilidades culinarias y nunca consideró a otros chefs de varios hoteles y restaurantes, ni se relacionó con ellos. Incluso si se acercaron a él con buena voluntad. Al final, siempre se trataba de un caso de entusiasmo enfrentado a la indiferencia, lo que los dejaba avergonzados. Nadie esperaba que Ma King-seong se acercara proactivamente al jefe Wan y lo felicitara. ¿Salió el sol por el oeste hoy? Por supuesto, eso fue solo una broma. Todos lo entendieron bien. La decisión de Ma King-seong se debió únicamente a que estaba impresionado por las habilidades culinarias del jefe Wan. Al fin y al cabo ellos sentían lo mismo. El jefe de cocina del Hotel Dongling Stone, jefe Wan, su pescado al vinagre del lago oeste finalmente recupera el nombre de plato clásico. El chef del Hotel Yundin, en efecto. Antes creía que preparar un delicioso pescado al vinagre del lago oeste significaba que no era ni del lago oeste ni del vinagre. Cuanto más se alejaba del auténtico pescado al vinagre del lago oeste, más probabilidades tenía de volver a ganarse el favor de los comensales. Al probar hoy el pescado al vinagre del lago oeste del jefe Wan, me di cuenta de que estaba completamente equivocado. Ahora comprendo que mis habilidades culinarias no están a la altura, por eso no pude preparar un auténtico y delicioso pescado al vinagre del lago oeste. ¡Qué vergüenza! El chef del Hotel Maiden. Jefe Wan, tener semejantes habilidades culinarias a una edad tan temprana es realmente excepcional y valioso. Como dijo el Elderui, el jefe Wan es el mejor de la generación más joven preparando pescado al vinagre del lago oeste. El viejo Qian de Taste Memory, que tuvo la suerte de probar un bocado, no pudo evitar elogiar. Te dije que el jefe Wan es increíble. Ver cómo prepara el pescado al vinagre del lago oeste, desde el manejo de los ingredientes y la destreza con el cuchillo hasta el control del fuego, todo está tan bien gestionado que es realmente admirable. Todos los jefes de cocina de varios hoteles y restaurantes expresaron su genuina admiración y elogios desde el fondo de sus corazones. En este punto, los comensales que habían visto la demostración en vivo también acudieron en masa hacia Wang Tao. Así es. Quien lo ha probado se queda con ganas de más. Los que no lo han probado aún están deseando probarlo. Todos se acercaron con la esperanza de preguntar si podrían tener la oportunidad de comer nuevamente el pescado con vinagre del lago oeste en el futuro. Jefe Wan, su pescado al vinagre del lago oeste es agridulce, la carne es tierna y se deshace en la boca. Incita a la gente a seguir comiéndolo. Me pregunto cuándo tendremos la oportunidad de volver a probar su pescado al vinagre del lago oeste. Jefe Wan, me pregunto si el pescado con vinagre del lago oeste estará disponible en el restaurante delicioso en el futuro. Hermano, hiciste la pregunta que siempre quise hacer pero nunca lo hice. Jefe Wan, la misma pregunta. Jefe Wan, la misma pregunta. Por un momento, los clientes preguntaban uno tras otro. Wang Tao reflexionó un momento y dijo, atención, después del festival gastronómico, el restaurante ofrecerá sin duda el pescado al vinagre del lago oeste, pero no se pueden preparar los ingredientes con prisa. El pescado niño necesita estar en ayunas en agua limpia durante unos 2 días para que expulse todo el barro y la arena, y para aliviar la tensión causada por la captura y el transporte. Solo entonces la carne del pescado estará tierna y el desangrado será más completo. Para garantizar la calidad del plato, este pescado al vinagre del lago oeste no estará disponible todos los días ni en todas las comidas. Podría tardar 2 o 3 días en estar disponible, y en cuanto a cuándo se venderá exactamente en el restaurante, la verdad es que no puedo responderles por ahora. Hablamos de ello después del festival gastronómico. Al oír esto, nadie se decepcionó. Al contrario, se conmovió. Admiraron sinceramente la cocina meticulosa de Wang Tao y su búsqueda del sabor. Y todos sintieron que Wang Tao era un hombre de negocios concienzudo. Al fin y al cabo, actualmente en los restaurantes que venden pescado con vinagre del lago oeste rara vez hay peces niño. Es más rentable con peces más grandes. Dejarlos morir de hambre es aún más raro. Los peces a menudo se alinean para ir directamente a la olla y los pasos preparatorios no son meticulosos, lo que da como resultado un pescado con vinagre del lago oeste con un prominente sabor fangoso. Todos lamentaron no haber conocido antes al jefe Wan. De lo contrario, no habrían comido pescado con vinagre falso del lago oeste durante todos estos años.
Si Wang Tao supiera lo que están pensando, seguramente diría que es mejor no haberlo conocido antes, porque hace unos años, solo sabía cocinar platos caseros comunes. Muchos clientes viven o trabajan lejos de West City Old Street, lo que hace que sea difícil ir al Delicious Restaurant todos los días para verificar si Westlake Vinegar Fish está disponible. Entonces, todos estaban pensando en cómo podrían saber cuándo el restaurante del jefe Wang recibiría nuevo inventario. De esta manera, podrían comprar el delicioso pescado con vinagre del lago oeste a la primera oportunidad. Entiendo. El primero en pensarlo miró a Wang Tao, dudó un momento y luego sonrió. Jefe Wang, ¿podría organizar un grupo de recién llegados? Si hay un plato nuevo, puede avisar a todos y podemos ir a comprarlo primero. Los demás clientes asintieron en señal de acuerdo y miraron a Wang Tao con anticipación. ¿Grupo de recién llegados? Wang Tao se acarició la barbilla y pensó por un momento. Esta propuesta parecía bastante buena. De esta manera, en cuanto hay un grito en el grupo, los clientes pueden saber inmediatamente sobre los últimos platos del restaurante. Esta propuesta no está mal, asintió. Los ojos de todos los clientes se iluminaron. ¿Estuvo de acuerdo? El primer cliente sacó su teléfono y se acercó. Jefe Wang, agréguenos como amigos. Luego crearé el grupo. No se preocupe, le pediré su opinión antes de agregar a alguien. Jefe Wang, yo también quiero unirme al grupo. Jefe Wang, ¿y yo qué? Yo también quiero unirme al grupo. Yo también quiero, ... Todos los clientes estaban muy ansiosos. Wang Tao sonrió. Agrega a quien quieras, siempre y cuando disfrute de la comida del delicioso restaurante. El primer cliente asintió. Independientemente de lo que dijera Wang Tao, él estaba totalmente de acuerdo. Se agregaron mutuamente como amigos. El amigo inmediatamente creó un pequeño grupo. El nombre del grupo era Grupo de recién llegados del jefe Wang. Todos los clientes de los alrededores se agregaron al grupo. Los jefes de cocina de los hoteles y restaurantes cercanos vieron esto y estaban ansiosos por unirse también. Ellos también clamaban por ser añadidos. Sinceramente, los clientes se mostraron sorprendidos y reticentes. Me sorprende que estos chefs también estuvieran mirando la comida del restaurante del Boss Wang. Reacio porque si viniera mucha gente no habría suficiente para ellos. Pero el jefe Wang acaba de decir que mientras les guste la comida del restaurante Delicious, pueden unirse al grupo. Así que tuvieron que aceptar que se unieran. Capítulo 186. Wang Tao y su familia regresaron al stand del Delicious Restaurant, rodeados de una multitud de comensales y chefs de varios hoteles y restaurantes. El jefe Wang ha vuelto. Dios mío. El jefe Wang por fin ha vuelto. Ay, Dios mío. Llevo tanto tiempo en cuclillas que tengo las piernas entumecidas. No empujes, yo llegué primero, déjame ir delante. El área del festival de comida, que antes estaba tranquila, de repente estalló en una animada charla debido a la llegada de Wang Tao. La familia de Wang Tao ni siquiera había entrado en su stand todavía. Decenas de clientes que desde temprano habían estado esperando frente al stand del restaurante Delicious, comenzaron a hacer fila ansiosamente y de manera ordenada. Todos le mostraron grandes y felices sonrisas y lo saludaron ruidosamente. Buenas tardes, jefe Wang. Oh Dios mío. Los demás comensales que habían seguido a Wang Tao de regreso desde la demostración de cocina no pudieron evitar poner caras de estar pensando siempre hay alguien vigilando mi lugar en la fila, pero no se atrevieron a demorarse más y también se apresuraron a unirse a la fila. Esta escena ligeramente caótica pero animada demostró perfectamente la dedicación de todos como verdaderos amantes de la comida. Amantes de la comida dedicados, con alma, dispuestos a luchar con uñas y dientes por platos deliciosos. Al instante. La fila se hizo increíblemente larga. Esta escena, observada por Ma Qingxiong y otros, despertó envidia y la sensación de que era bien merecida. Chef del Hotel Dongling Stone. Solo el jefe Wang podría hacer que estos comensales hagan fila tan ansiosamente. Chef del Hotel Yundin. En efecto. Desde que Boss Wang se unió al festival gastronómico de este año, se ha vuelto mucho más animado que en años anteriores. Boss Wang prácticamente ha liderado el festival él solo este año. Realmente excepcional. Chef del Hotel Maiden. Es porque las habilidades culinarias del jefe Wang son excelentes, y la comida que prepara es increíblemente deliciosa, atrayendo a tantos comensales a su puesto. Solo podemos envidiarle. El chef de Taste Memory, Olkian. Exactamente.
Si tuviéramos las habilidades culinarias del jefe Wang, ¿no harían cola todos los clientes para comprarnos? No estaríamos tan desolados. Chef del restaurante Shinglong. Exactamente, exactamente. Un negocio tan próspero solo se ve en el puesto del jefe Wang. Solo podemos envidiarlo, pero al menos aprendimos el método auténtico para preparar pescado al vinagre del lago oeste, y el viaje valió la pena. Todos los chefs asintieron en señal de acuerdo. Sus corazones estaban llenos de admiración que podía rodear el área del festival de comida 5 veces. Después de todo, acababan de presenciar en primera persona lo que significan unas habilidades culinarias verdaderamente magníficas. Con admiración en sus corazones, regresaron a sus respectivos stands. En ese momento había aproximadamente entre 300 y 400 personas alineadas frente al stand de Wang Tao. Y cada vez llegaban más clientes. Muchos clientes, al ver que Wang Tao había regresado a su stand después de una rápida mirada, se unieron apresuradamente a la cola. Xuan Xuan, al ver a tanta gente haciendo fila, se sintió muy feliz y dijo dulcemente: gracias, tíos y tías, abuelos y abuelas, por apoyar el negocio de mi papá. Jaja, tilde, qué pequeñito más adorable. De repente quiero tener otra hija. ¿Qué hago? Otro día de envidiar al jefe Wang. Qué hablador tan dulce y bien educado en verdad. Xuan Xuan, un poco tímido por los elogios, se escondió detrás de Wang Tao con una sonrisa, revelando solo un ojo animado. Al ver esto, Wang Tao se rió entre dientes, tomó su pequeña mano y entró en la cabina. Los que siempre se habían quedado en el puesto, como Dim Sukin, se reunieron cuando vieron esto. Dim Sukin sonrió y dijo: jefe, escuché que su pescado con vinagre del lago oeste fue muy popular y fue muy elogiado por el maestro Wei Mingguo y otros. Felicitaciones, jefe. Lin Yuan sonrió con admiración y dijo: jefe, es usted increíble. Escuché que el público y otros chefs del stand subieron corriendo al escenario solo para probar un bocado de su pescado al vinagre del lago oeste, lo que casi provocó una pelea. De no ser por la intervención del personal y la seguridad, un plato de pescado al vinagre del lago oeste podría haber desatado una masacre. Ahora nuestro delicioso restaurante es famoso de nuevo. Dijo Ji alegremente. De repente me apetece probar el pescado con vinagre del lago oeste del jefe. Debe estar riquísimo, pero, por desgracia, ahora no puedo probarlo. El entusiasta de la comida Ian Min, después de escuchar las noticias del sitio de demostración sobre el pescado con vinagre del lago oeste de Wang Tao, sintió que se le hacía agua a la boca al oír su descripción. No podía dejar de pensar en ello. Al ver la expresión lastimera de Ian Min, Wang Tao no pudo evitar sonreír. No se preocupen, una vez que arreglemos las cosas con los proveedores en unos días, haré algunos pescados para que todos ustedes prueben y puedan saciarse. Gracias, jefe. Es usted un jefe excelente y bondadoso. Agradeció Ian Min con una leve reverencia. Bueno, basta de charla, manos a la obra. No hagas esperar a los clientes. Entendido, jefe, me pongo a trabajar de inmediato. Ian Min se sumergió con entusiasmo en la preparación de los platos marinados. Lin Yuan también comenzó a saludar a los clientes con gran amabilidad, preguntando qué querían pedir los clientes que estaban frente a ellos. Me gustaría 2 tazones de sopa de albóndigas de pescado y medio pato asado, eso es todo, gracias. Al escuchar el pedido del cliente, Wang Tao se lavó las manos y comenzó a cocinar los platos para los clientes. Mientras tanto, Wei Mingguo y los demás, sintiéndose satisfechos y alegres, caminaron tranquilamente hacia el gran edificio en la calle peatonal comercial. Mientras caminaban, no pudieron evitar ofrecer algunos elogios. Por supuesto. Naturalmente, sus exagerados elogios se referían a Wang Tao. Y el pescado al vinagre del lago oeste de Wang Tao. En ese momento, los tres se encontraron con 2 conocidos. Ma Deqian y Lin Duzu. Por cortesía, los 3 los saludaron al unísono. Subdirector Ma, director Lin, hola. Oh, son el anciano Wei, el anciano Qin, el anciano Zhu, los 3. Ma Deqian, al oír las voces, levantó la vista y vio a Wei Mingguo y a los demás, todos radiantes de felicidad, y preguntó con curiosidad y una sonrisa: ¿de dónde salen? ¿Por qué están tan alegres, con esa sonrisa de oreja a oreja? ¿Pasó algo bueno? Cuéntenos. Lin Duzu también tenía curiosidad. Después de todo, la alegría en los rostros de Wei Mingguo y los demás era casi palpable, y había escuchado el nombre Jefe Wang, lo que lo hizo sentir aún más curioso. Wei Mingguo sonrió. Acabamos de regresar del sitio de demostración, donde vimos al jefe Wang preparar pescado con vinagre del lago oeste.
¿Pescado con vinagre del lago oeste? Este es un plato clásico de la cocina de Zhejiang. ¿El jefe Wang demostrando cómo hacer este plato? Esto fue inesperado para Ma Deqian y Lin Duzu. No esperaban que Wang Tao pudiera siquiera preparar un plato famoso. Por supuesto. No dudaron de la habilidad de Wang Tao al manipular este famoso plato. Incluso si en el fondo albergaban un ligero escepticismo, ellos mismos lo descartaron de inmediato. Después de todo, las expresiones en los rostros de los tres críticos gastronómicos frente a ellos indicaban suficientemente su satisfacción con el pescado con vinagre del lago oeste de Wang Tao. Anciano Wei, ¿qué tal estuvo el pescado con vinagre del lago oeste del jefe Wang? Preguntó Lin Duzu sin poder evitarlo. Director Lin, déjeme decirlo de esta manera. La expresión de Wei Mingwu estaba llena de deleite. En cuanto coges la carne de pescado con palillos, puedes sentir su ternura. No tiene ni un rastro de sabor a pescado al probarla. Es suave, agridulce. Si saboreas el pescado, incluso sabe a cangrejo. En resumen, el pescado con vinagre del lago oeste del jefe Wang conserva su tradición y sabor original, lo cual es verdaderamente encomiable. Jefe Wang, eso no es muy considerado. Demostrando el pescado con vinagre del lago oeste sin avisarles, haciéndoles perderse este delicioso plato. Lamentaron no haber recordado al personal del sitio de demostración que los mantuvieran informados sobre las actividades de Wang Tao. En ese momento, tanto Lin Duzu como Ma Deqian parecían arrepentidos. Si hubieran sabido que el plato que Wang Tao estaría demostrando por la tarde era pescado al vinagre del lago oeste, habrían dejado su trabajo, sin importar lo ocupados que estuvieran, para ir a verlo. Y disfruta del proceso. Pero ahora, parece como perderse una fortuna. Capítulo 187. En el lugar de la exhibición de habilidades. Liu Qianqian, del canal de noticias de televisión local, junto con el camarógrafo Lin Unyi, se estaban preparando para empacar y regresar a la estación. Lin Unyi llevaba una gorra de béisbol negra, guardó la cámara, se giró hacia Liu Qianqian y le preguntó con una sonrisa. Qianqian, ya casi termino. ¿Y tú? Sí, Hong, yo también estoy a punto de terminar. Liu Qianqian asintió. Sin siquiera una sonrisa. Como una berenjena congelada, flácida y apática. Esto no es propio de ella en absoluto. ¿Podría ser, es momento del mes? Con su gorra de béisbol negra, Lin Unyi preguntó desconcertado. Qianqian, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ves tan deprimida? Si no te sientes bien, recuerda beber más agua caliente cuando regresemos. Puaj. Liu Qianqian, que no captó el significado de las palabras de Lin Unyi, suspiró en voz baja y dijo con tristeza. Extraño al jefe Wang, señorita jefa Wang. ¿Qué demonios? Oh querido Qianqian. No me digas que te ha gustado el jefe Wang. Lin Unyi mostró la expresión de sorpresa de un espectador ansioso por chismear. Justo cuando pensaba en agarrar una botella de agua mineral del 82 por la sorpresa, la frase inacabada de Liu Qianqian llegó a sus oídos. Preparando pescado al vinagre del lago oeste. Lin Unyi. Así que resulta que lo entendió mal. Afortunadamente no lo dijo en voz alta, o seguramente las palabras de Liu Qianqian lo habrían ahogado. Pero después del comentario de Liu Qianqian, él también se dio cuenta de que extrañaba al jefe Wang. Oh, Dios mío, Liu Qianqian me engañó. ¿Se trataba de extrañar el lago del oeste? Antes, no pudo resistirse a probar un bocado del pescado con vinagre del lago oeste mientras el público lo degustaba en el escenario. El pescado estaba tierno, agridulce, con una textura suave y un toque de sabor a cangrejo. En resumen, fue tan delicioso que revirtió su creencia anterior de que el pescado con vinagre del lago oeste era difícil de comer. Una vez tuvo la oportunidad de realizar un viaje de negocios a Hangzhou. Naturalmente, tuvo que probar este famoso plato, y pagó el precio por este impulso. Originalmente pensó que un plato tan famoso debía ser muy sabroso, de lo contrario, ¿cómo podría ser tan famoso? Pero después de probarlo, ya no lo pensó así. Tomó un trozo de pescado con salsa con sus palillos y se lo puso en la boca, solo para descubrir que el pescado estaba hervido. La salsa no era ni agria ni dulce, a diferencia de la salsa agridulce para costillas, y tenía un sabor pegajoso y a pescado. Nunca dio un segundo mordisco. Al principio, pensó que solo a los forasteros les resultaba difícil comerlo, pero luego, cuando buscó en internet, todos le aconsejaron no pedir pescado con vinagre de Westlake, ya que lo consideraban muy desagradable. Quizás no había probado uno verdaderamente delicioso, pero no tenía coraje para enfrentarse de nuevo a ese plato.
Las delicias del mundo son tan vastas como las débiles aguas, y prefería renunciar a esa porción. La razón por la que decidió intentarlo fue principalmente que el maestro Wei Mingguo y los demás elogiaron el pescado de vinagre del lago oeste del jefe Wang. Esto fue suficiente para demostrar su delicia. Así que cuando lo probó, quedó realmente sorprendido. Desafortunadamente, cuando buscó más, solo quedaron sus palillos, espinas de pescado, de esas de las que ni siquiera se puede raspar la salsa. Suspiró con impotencia. Ah. Tengo muchas ganas de comer el pescado con vinagre del lago oeste del jefe Wang, pero, por desgracia, el jefe Wang no lo prepara ahora. No hay dinero que lo pueda comprar. Liu Qianqian. Por primera vez en su vida sintió que el dinero ya no le atraía. También por primera vez en su vida, sintió que ganar dinero perdió su motivación e incluso su significado. Liu Qianqian dijo con indiferencia. ¿Quién no lo ha pensado? Después de comer el pescado con vinagre del lago oeste del jefe Wang, no quiero comer nada más. Parece que esta noche volveré a tener hambre. Considérelo como una pérdida de peso. Pero Lin Nongyi lo vio de otra manera. Sus ojos se iluminaron y dijo con optimismo. Aunque no podemos comer el pescado con vinagre del lago oeste del jefe Wang ahora mismo, podemos ir a comer las bolas de pescado, los sabores estofados, el pato asado y demás que come el jefe Wang. ¿No crees? Tenía tanto sentido que no había forma de discutirlo. Si no pueden comer el pescado con vinagre del lago oeste del jefe Wang en este momento, entonces comer algunas de sus otras delicias culinarias podría consolar su estado de ánimo ligeramente decepcionado. Sentirse emocionado naturalmente significa tomar acción. En cuanto a controlar el peso y hacer dieta, mejor olvídense de todo eso. Ella sonrió y asintió, diciendo. Está bien, ya que todavía tenemos algo de tiempo, primero vayamos al puesto del jefe Wang, compremos algo de comer y llevémoslo de regreso a la estación. Ambos llevaron su equipo y rápidamente se dirigieron al área de puestos de comida. Tan pronto como se acercaron al puesto de So Delicious, se sorprendieron al ver la larga cola que había frente a ellos. Sabían que el puesto del jefe Wang era popular entre los amantes de la comida, pero no era esto demasiado. Al mirar los otros puestos cercanos, vieron solo unas pocas personas, apenas 3 o 2, comprando comida allí. ¡Guau! Es como si los otros puestos fueran solo decoraciones, mientras que el puesto So Delicious fuera lo verdadero. Qianqian, este no es momento de sorprenderse. Dense prisa y hagan fila. Lin Nongyi vio a más clientes haciendo fila antes que ellos, lo que lo puso nervioso. Estaba tan nervioso que incluso olvidó sorprenderse, y rápidamente se lo recordó a Liu Qianqian antes de ir a la fila. Liu Qianqian vio esto y se apresuró a unirse a la cola. Mucha gente en la cola la reconoció, pero estaban acostumbrados y no les pareció sorprendente ni inesperado. Después de todo, personas aún más famosas como el maestro Wei Mingguo y Lin Manli, el editor en jefe de Food and Beauty, habían honrado el puesto de So Delicious. Tampoco fue sorprendente tener a una presentadora pequeña y bonita cerca. Todos continuaron haciendo cola con indiferencia, manteniéndose solos mientras miraban ansiosamente hacia adelante y se preguntaban cuánto tiempo más pasaría hasta que fuera su turno. Todos parecían pensar, ¿qué es una presentadora guapa comparada con la deliciosa comida preparada por el jefe Wang? Liu Qianqian descubrió que su aparición en el puesto de So Delicious no causó ninguna impresión, como si nadie la reconociera. Ella sonrió con ironía y resignación. Ella sabía que sería así. Esta es la tristeza de no ser famoso. Wang Tao estaba ocupado sirviendo platos. Alternaba entre preparar sopa de albóndigas de pescado, caldo de pescado guisado, cortar pato asado y cocinar costillas humeantes con arroz glutinoso y hojas de loto, todo con gran entusiasmo. Uno tras otro, la sopa de albóndigas de pescado, el caldo de pescado guisado y las rodajas de pato asado cobraron vida en sus hábiles manos. Luego, Dim Sukin los empacó y se los entregó a los clientes. Los clientes que recibieron sus pedidos no pudieron escapar de la necesidad de probarlo inmediatamente. Cada persona abandonaba el puesto de So Delicious mientras comía, tentando a los que todavía estaban en la fila hasta que apenas pudieron contenerse. Si no fuera por la barrera de que robar es ilegal, probablemente ya estarían agarrando la comida. No hay elección. Lo único que podían hacer era consolarse con la idea de que pronto llegaría su turno y que ellos también podrían comer, mientras veían a los demás irse con miradas de envidia, celos y odio. Después de bastante tiempo en la fila, finalmente fue el turno de Liu Qianqian y Lin Nongyi. Aunque la espera había sido larga, ninguno de los dos se sentía cansado.
Especialmente Liu Qianqian, a quien solía dolerle las piernas al subirse al escenario con tacones altos. Esta vez, no le dolían en absoluto y no se quejó de cansancio. La deliciosa comida estaba a nuestro alcance, así que olvidémonos del cansancio. ¿Podría darme un tazón de sopa de albóndigas de pescado, una porción de alitas de pollo estofadas, patas de pollo, cuello de pato, tela de ganso y algunas verduras, por favor? Liu Qianqian se abstuvo de pedir demasiado para mantener su figura. Darse un gusto en el momento es genial, pero levantar pesas en el crematorio después es difícil. Sin ansiedad física, Lin Yi naturalmente no contuvo sus deseos. Además, cargar equipo esa tarde lo había dejado sin energía. Esta vez decidió comer hasta saciarse. Quiero 2 tazones de sopa de albóndigas de pescado, un tazón de caldo de pescado guisado, una porción de costillas con arroz glutinoso y hojas de loto, medio pato asado y todos los ingredientes estofados. Hong, ¿estás pidiendo tanto? Sí, pidámoslo todo. Si no podemos terminarlo, podemos llevárnoslo a casa para merendar por la noche. De hecho, cualquier resto de comida estofada sería un excelente juego para picar mientras se mira televisión por la noche. Compra más y podría incluso compartir algo con sus colegas para crear un vínculo más estrecho. Con ese pensamiento no pudo resistirse y pidió unas cuantas raciones más de platos estofados. Wang Tao se sorprendió un poco al verlos a ambos visitando su puesto. Pero también tenía sentido. Después de todo, es difícil para cualquiera resistirse a la deliciosa comida que prepara. No es solo él quien se jacta. Es un hecho sólido. Después de recibir sus pedidos, Liu Qianqian y Lin Yi se despidieron de Wang Tao y abandonaron el puesto, conduciendo de regreso a la estación. Capítulo 188. Cuando cayó la noche y se encendieron las luces, las calles estaban tan brillantes como el día, agregando una escena vibrante a la calle peatonal comercial. El festival gastronómico siguió lleno de gente. La llegada de la noche no afectó el creciente índice de popularidad del festival gastronómico. Después de todo, la colorida vida nocturna apenas comenzaba. Frente al stand de So Delicious. Después de regresar de la demostración en vivo de Wang Tao, la cola era interminable. Una ola se fue y luego llegó otra ola. En resumen, la cola nunca se detenía. Se fue haciendo cada vez más largo y casi llegó a la entrada B. Dentro del stand de So Delicious. La joven pareja Yan Ming y Lin Yuan mantuvieron diligentemente sus posiciones, empacando alimentos marinados y costillas al vapor con arroz con hojas de loto, y también asumieron las tareas de recepción de clientes. Realizaron sus tareas con estilo. Dim Sukin y Ji continuaron ayudando a Wang Tao con el embalaje. Con su ayuda, la velocidad de Wang Tao aumentó significativamente. Afortunadamente, Shuao entregó muchos ingredientes esta tarde, de lo contrario, ya se habrían agotado. Ahora solo quedaba una pequeña porción de los ingredientes. Estimaron que se podrían preparar otros 100 tazones de sopa de albóndigas de pescado y sopa de pescado nutritiva. Como máximo podrían asar otros 20 patos. Solo quedaban unas 10 porciones de costillas al vapor con arroz con hojas de loto en la vaporera. En la bandeja de acero inoxidable solo quedaron unos pocos alimentos marinados. Una vez que todo estuviera vendido, sería hora de cerrar y regresar. En este momento. No aflojaron porque los ingredientes estaban casi agotados. Siguieron atendiendo a los clientes con diligencia y orden. Se vendieron tazón tras tazón de sopa de albóndigas de pescado. De repente, una alerta de sistema frío sonó en la mente de Wang Tao. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar con éxito y de manera temprana la misión secundaria. Vender 3000 tazones de sopa de bolas de pescado antes del final del festival gastronómico de hoy. Recompensa. Habilidad culinaria aleatoria, deliciosos fideos de corvina amarilla. Receta de deliciosos fideos de corvina amarilla, ingredientes para unos deliciosos fideos de corvina amarilla, el siguiente momento. El método y la experiencia para hacer fideos de corvina amarilla repentinamente inundaron su mente. No le llevó tiempo absorberlo completamente. Fideos de corvina amarilla. Los ojos de Wang Tao se iluminaron. Como sureño nativo que creció en la región de pescado y arroz de Wenling, estaba, por supuesto, familiarizado con la especialidad local, los fideos de corvina amarilla.
En el pasado, los pescadores que salían al mar se mostraban reacios a comer corvinas amarillas grandes y silvestres, pero las corvinas amarillas doradas eran demasiado tentadoras, por lo que no podían resistirse a cocinar unas cuantas corvinas amarillas pequeñas y agregarles algunos fideos de arroz. Los fideos de arroz son unos fideos cilíndricos o en lima especiales hechos de arroz, más delgados que los fideos de arroz. Estos se convirtieron en los fideos de corvina amarilla silvestre que satisfacían sus antojos en el mar. Aunque la gente de Wenling no consideraría que su mesa fuera decente sin una gran corvina amarilla, la corvina amarilla en los fideos de corvina amarilla era naturalmente un producto pequeño que pesaba alrededor de 2 a 3 onzas. Comúnmente conocida como corvina amarilla pequeña. Las corvinas amarillas pequeñas y las corvinas amarillas grandes son de la misma familia, pero de diferentes variedades. Una corvina amarilla pequeña ciertamente no es una versión pequeña de una corvina amarilla grande o una corvina amarilla grande juvenil. En términos de linaje, son primos. El pescado utilizado en los fideos de corvina amarilla varía según las estaciones, utilizándose distintos tipos de pescado de la familia de la corvina amarilla. Peces como el pez delicado, el pez aleta amarilla, el pez boca ciruela y el pez ojo ciruela se turnan según la temporada para convertirse en un tazón de fideos de corvina amarilla. Por supuesto, todos son capturados en estado salvaje desde el mar. El pescado fresco y salvaje está enérgico. Se le quitan las espinas, se corta la carne y se fríe en la sartén hasta que las escamas se curvan ligeramente. La carne es vivaz y firme, tierna hasta el punto de ser translúcida, lo que alegra al paladar. Cada plato contiene suficiente para 2 corvinas amarillas pequeñas. El pescado es bueno y la base de la sopa también es crucial. La manteca de cerdo se usa para saltear cebolletas y jengibre. Varios pescados de mar pequeños se combinan con huesos de corvina amarilla, se enrollan en manteca de cerdo, se llevan a ebullición a fuego alto y se cuecen a fuego lento, con la sopa llena del sabor fresco del mar, capa sobre capa, tan fresca que podría dejarte boquiabierto. En cuanto a los fideos de Yellow Croaker Noodles, hay 2 opciones. Uno son fideos de arroz tradicionales, el otro son fideos hechos a mano, fideos de trigo. Independientemente del tipo de fideos, el sistema no especificó sus métodos de preparación ni transmitió este conocimiento a Wang Tao. Necesitaría comprarlos en el mercado. Entonces, la habilidad largamente deseada de hacer fideos no cumplió con las expectativas de Wang Tao. Lo que no está, no está. Le ahorraría mucho tiempo de producción. Además, en el mercado existen multitud de fideos de buena calidad, cuya calidad no es inferior a la de los producidos por el sistema. Cuando haya acumulado suficientes puntos más tarde, podrá canjearlos por una habilidad de elaboración de fideos de nivel maestro en el centro comercial de puntos de una sola vez, y no tendrá que esperar ansiosamente la recompensa del sistema. Pensó esto con una calma zen. En cuanto a cuándo se introducirían los fideos de corvina amarilla, tendría que esperar hasta después del festival de comida. Después de todo, los fideos de corvina amarilla no son adecuados para la venta en festivales gastronómicos. Los ingredientes para cocinar fideos de corvina amarilla deben seleccionarse con cuidado y no escatimar. Sin prisas, sin prisas. Por ahora, completar el trabajo manual es más urgente. Continuó cocinando la última olla de sopa de albóndigas de pescado. Un momento después. Como se vendió el último plato de sopa de albóndigas de pescado, todos los demás ingredientes también se agotaron. Lin Yuan y Ding Sukin, ambos sonrientes, se disculparon con los clientes de la fila y los que aún esperaban. Lo sentimos, todos, los ingredientes de hoy se agotaron. Lo sentimos, tenemos que cerrar, por favor, vuelvan mañana. Lo siento. ¿Ya se agotaron? ¿Ya cerramos? Los clientes que todavía estaban en la fila miraban emocionados hacia el stand cuando escucharon que todo se había vendido y estaban cerrando. Todavía querían comprar algo para la cena o como refrigerio nocturno. ¿Cómo es que todo se ha ido? Un hombre corpulento se abrió paso hacia adelante, señaló un pato asado en la máquina asadora automática y preguntó con curiosidad. Jefe Wang, ¿no hay todavía un pato colgado en ese horno? ¿Por qué no venderlo? Estoy dispuesto a pagar el doble del precio. ¿Puedes vendérmelo? Tan pronto como el hombre corpulento terminó de hablar. Los clientes que hacían cola tampoco pudieron evitar estirar el cuello para mirar hacia la máquina tostadora automática. En efecto, en el horno se veía vagamente un pato colgando dentro. A través de la puerta de cristal, pudieron vislumbrar la atractiva piel rosada, sabiendo a primera vista que debía estar crujiente. El aroma tentador llegó a la nariz de cada cliente.
¿Este? Wang Tao se sorprendió y luego sonrió. Este pato es para la comida del personal, lo siento, no se puede vender. Estamos cerrando, todos vayan a casa a descansar un poco o visiten otros puestos. Luego sonrió y saludó a los clientes que todavía estaban en la fila. Ah. Otro día envidiando a los empleados de So Delicious. Jefe, ¿necesita a alguien que barra el piso? Jefe, ¿necesita ayuda para transportar mercancías? Al escuchar esto, Wang Tao arqueó ligeramente las cejas y no pudo evitar reír. No, no es necesario ahora. Luego le pidió a Ding Sukin y a los demás que ordenaran y se prepararan para regresar a la tienda. ¿Por qué no necesitamos a nadie? ¿Por qué no vendemos más? Exactamente, ni siquiera los burros del equipo de producción descansan tan temprano. Bueno, jefe, descansa bien, volveremos mañana. Esa es la única manera. Los clientes se marcharon a regañadientes. Dim Sukin, como lo hizo ayer, comenzó a empacar los utensilios de cocina con Ian Min y otros miembros del personal. Una vez que todo el equipo estuvo ordenado, lo cargaron en el pequeño camión. Una vez que todo estuvo arreglado, Wang Tao regresó a la tienda con el pequeño camión como de costumbre. Mientras tanto, Xuan Xuan y los demás tomaron el taxi de Lin Hinkson y los demás de regreso a la tienda. Capítulo 189. Los antiguos clientes que hicieron cola en el stand de So Delicious pero no lograron comprar nada. Pensaron que, ya que no podían disfrutar de la comida del stand So Delicious esa noche, lo mejor sería irse a casa y dejarlo así. No tenían pensado ir a otros puestos a comprar comida. Qué lástima. Pero sus estómagos no lo permitieron. Siguieron cantando la canción gorgoteante del hambre. No hay elección. Tuvieron que conformarse con el segundo puesto. Deambularon por los puestos de comida de otros hoteles y restaurantes como si fueran caballos rebuscando entre las flores. Buscando comida que pueda llamar su atención. Con la esperanza de llenar un poco su templo de 5 órganos. Y los chefs de los otros puestos de comida del hotel y del restaurante casi se conmovieron hasta las lágrimas de alegría cuando Wang Tao y los demás cerraron sus puestos y se marcharon. Esto significaba que sus puestos de comida estaban a punto de dar la bienvenida a su propia primavera. Esto implicaba que los clientes podían llegar tarde, pero nunca estarían ausentes. Entonces, para atraer a esos clientes dispersos del stand de So Delicious, bajaron nuevamente su postura elevada, se transformaron en camareros y comenzaron a vender enérgicamente. Ven a echar un vistazo, no te lo pierdas al pasar, bollos recién hechos al vapor con 2 sabores, dulce y salado, para que elijas. El relleno dulce está hecho de judías verdes cocidas, coladas con una gasa y mezcladas con azúcar moreno finamente molido hasta obtener un relleno dulce y glutinoso, delicioso. El relleno salado está hecho de carne picada, tofu seco y apio, tierno y masticable, que absorbe el jugo de la carne, con un toque de elasticidad juguetona en cada partícula de carne. Un bocado seguro te conquistará. Ven a ver las almejas borrachas. Frescas y sabrosas por dentro, la esencia de la almeja se funde con el rico aroma del vino, deleitando tus papilas gustativas. El simple olor puede marearte incluso antes de probar un bocado. Sopa clara con cebollino, una sopa fresca y suave. La frescura la invade, deleitando el paladar, perdurando entre los labios y los dientes, dejándote con ganas de más. La textura del cebollino también es muy especial, con un toque crujiente, ligeramente crujiente en medio de su textura masticable. Pocas sopas de mariscos pueden igualar su aroma y textura sedosa. Vale la pena probarla, extrañarla y arrepentirse durante un año. En breve. Cada llamada era más vigorosa que la anterior. Muchos comensales se sintieron tentados. Se apresuraron y comenzaron a hacer pedidos. Tomaré una ración de almejas borrachas, gracias. Solo dame una sopa clara con cebollino y ajo. Tomaré 2 porciones de agulón a la parrilla y 2 de calamar a la parrilla, que sea rápido para mí. 2 bollos salados y primero uno dulce. Una ración de cada uno. Cordero entero asado y cochinillo asado. De repente, los puestos de comida de varios hoteles y restaurantes se llenaron de gente. El negocio se rejuvenece poco a poco. Los comensales, después de recibir sus pedidos, tomaron un bocado. ¿Qué decir? No está mal, pero no es tan delicioso como lo describen esos chefs. En general, el sabor era simplemente promedio. No hay absolutamente nada comparable con la comida preparada por Bo Swan. Aquellos que fueron mimados por la cocina de Wang Tao, incluso cuando comieron comida de hotel de 5 estrellas, mostraron una expresión tranquila de está bien, comestible.
Mientras comían comida de otros hoteles y restaurantes, sus mentes se llenaron de los sabores de la sopa de albóndigas de pescado, el pato asado y los platos en salmuera del stand So Delicious. Indefenso. Simplemente inolvidable. Así que todo lo que comían les parecía insípido. Gruñido tilde después de unos cuantos bocados, todo les sabía insípido, y al oír la canción del hambre proveniente de sus vientres, sus caras se pusieron negras. Este estómago, maldita sea, fue demasiado decepcionante. La comida de los otros puestos no era tan sabrosa, no importa, no más búsquedas. Planearon regresar a casa, cocinar algo sencillo para saciar su hambre y luego guardar apetito para la comida del jefe Wan a la mañana siguiente. ¡Bú! Deben comer la comida preparada por el jefe Wan mañana. Tienen que hacerlo. Mientras tanto, Wan Tao regresó a la tienda So Delicious en un camión pequeño. Una vez fuera del coche, Shuao y los demás, que estaban esperando en la tienda, se acercaron y se unieron a Din Sukin y otros para llevar todo el equipo y los utensilios adentro. Después de ordenar y trabajar duro, todos se sentaron juntos a cenar. Originalmente, Wan Tao pensó que sus padres irían a trabajar mañana y, después de la cena, le pediría a Lin Jingson que los llevara de regreso a su casa rural. Pero Wang Yide y su esposa pensaron que, dado que su hijo estaría ocupado con el festival de comida mañana, definitivamente no tendría tiempo para recoger y dejar a Xuan para la escuela. Para permitir que su hijo se concentre en el festival gastronómico, decidieron pedirle un día libre a su líder mañana, para quedarse y cuidar de Xuan, recogiéndola y llevándola a la escuela. Volverían a casa mañana por la noche. Como sus padres lo habían decidido, él no se opuso y respetó su decisión. Xuan estaba muy feliz de saber que sus abuelos se quedarían para dejarla y recogerla de la escuela. Aunque deseaba que su papá pudiera hacerlo, sabía que mañana estaría ocupado con el festival de comida. No hay tiempo que perder para recoger y dejar. Incluso si pudiera, sería muy apresurado. Eso cansaría a papá. Para que papá pudiera concentrarse en el festival de comida, ella aceptó que lo hicieran sus abuelos y le aseguró a su padre que no se preocupara por ella. El comportamiento de este pequeño adulto hizo que Wang Tao no pudiera resistirse a ofrecerle el beso de papá como recompensa. Lo que provocó que Xuan soltara una risa con una risa plateada. Alrededor de las 7 p.m. todos estaban llenos y satisfechos. El conductor, que había recibido un trato generoso, se levantó agradecido y se despidió. Jefe Wang, gracias por su hospitalidad. Regresaré primero, pero estaré aquí a la misma hora mañana por la mañana. Muy bien, gracias por tu arduo trabajo hoy. Conduce con cuidado en el camino de regreso. Después de despedir al conductor, Dim Sukin y los demás comenzaron a limpiar los platos. Wan Tao fue a la cocina a preparar nuevos paquetes de salmuera y los colocó en 5 ollas. El sabor debe cocinarse a fuego lento con antelación para que la salmuera quede rica y espesa, y se absorba rápidamente al marinar. Una vez resuelto esto, se asoció con Shuao y Lin Zifen para preparar las bolas de pescado necesarias para mañana. Planeaba presentar un nuevo bocadillo de bolas de pescado en el festival de mañana, como beneficio para aquellos entusiastas de la comida que amaban sus habilidades culinarias. ¿Qué tipo de bocadillo de bolas de pescado? Dejadle pensar. En ese momento la cocina estaba llena de actividad. Todos estaban apresurados a preparar los ingredientes de las albóndigas de pescado para mañana. Wang Yide y su esposa estaban sentados en la mesa del comedor de la tienda, charlando mientras veían a Xuan jugar con Mimi. Viejo Wang, se transmitirá en las noticias locales esta noche la enseñanza presencial del festival gastronómico. Song Kailian estaba tan concentrada viendo a su hijo preparar pescado al vinagre del lago oeste por la tarde que olvidó grabar un vídeo, perdiendo la oportunidad de grabar este momento tan importante, sintiéndose muy arrepentida. Wang Yide reflexionó un momento. Pregunté al personal por la tarde. Dijeron que lo emitirían esta noche, en el canal integral de Noticias Wembling. Genial. Song Kailian le dio unas palmaditas felices en el muslo. Su hijo iba a salir en la televisión, ¿cómo no iba a estar feliz? ¿A qué hora empiezan las noticias? Las 8 en punto. Está bien, veámoslo más tarde. Bueno. Capítulo 190. Imaginar es maravilloso, la realidad es dura. En ese momento, Wang Yide y su esposa de repente se dieron cuenta de que habían pasado por alto un asunto particularmente importante. ¿Cuál es? No hay televisión en la tienda. Excelente.
Toda esa emoción y anticipación terminaron siendo en vano. Afortunadamente, la pareja pensó rápido y recordó que podían mirarlo simplemente en sus teléfonos, siguiendo el principio de si una forma no funciona, siempre hay otra. Convirtieron su idea en acción. Sosteniendo su teléfono, juguetearon con él. Buscando el canal completo de Noticias Wembling. Pero por más que buscaron no encontraron nada. No hubo transmisión en vivo para ver en el sitio web oficial. Otras páginas web solo tenían repeticiones de noticias pasadas. Bueno. Después de todo, es una estación de televisión local con alcance limitado. Oye, recuerdo que la tienda de conveniencia de Jianghuo de al lado parece tener un televisor. Recordando esto, Wang Yide sugirió, ¿por qué no vamos a verlo allí? Un solo comentario despertó al soñador. Esto le recordó a Son Kailian el asunto en cuestión. Claro. Llevemos a Xuanxuan a ver también. Bueno. La pareja llamó a Xuanxuan, que estaba jugando con Mimi. Xuanxuan, la abuela te llevará a casa del tío Jian a ver la televisión, ¿de acuerdo? Abuela, ¿qué estamos viendo en la tele? Xuanxuan giró la cabeza para mirarlos. Sus lindos ojos estaban llenos de curiosidad. Vamos a ver a tu papá en la televisión. ¿Papá en la televisión? Sí, la emoción brilló en los ojos de Xuanxuan y asintió con entusiasmo. Xuanxuan quiere ir, Xuanxuan quiere ver a papá en la televisión. Después de decir esto, rápidamente dejó a Mimi y corrió hacia sus abuelos con pequeños pasos. Mostrando una expresión como ver a papá en la televisión es mejor que jugar con Mimi. Tumbada en el suelo, Mimi estaba llorando, es solo una actuación. Escapar de las garras del pequeño amo fue una experiencia alegre y despreocupada. Corre más despacio, Son Kailian la encontró a mitad de camino, tomó su manita y gritó hacia la cocina donde estaba Wang Tao. Hijo, llevaré a Xuanxuan a ver televisión a la casa de Jianghuo de al lado, llámanos cuando termines. Mamá, ¿qué programa estás viendo? ¿Llevas a Xuanxuan contigo? Al escuchar esto, Wang Tao preguntó con curiosidad y luego recordó. Mamá, te dije que veas menos dramas familiares y programas antijaponeses. Esos no son adecuados para Xuanxuan. Son Kailian se rió con ganas. No te preocupes, no son esos programas. Estoy viendo el noticiero de las 8 del canal de noticias local. Los ojos de Xuanxuan se arrugaron en una sonrisa, aparecieron hoyuelos. Papá, la abuela me llevará a ver tu programa de televisión, el jefe en la televisión. Maldición. ¿Me acabo de perder algo importante? Shuao, Lin Zifen y Wei escucharon con caras de desconcierto. Shuao preguntó con curiosidad. Jefe, ¿en qué programa de televisión participa? ¿Cuándo lo entrevistaron? A Wang Tao no le importó en absoluto este asunto, sonrió levemente y dijo. No hay entrevista, solo fui invitado por los organizadores del festival gastronómico esta tarde para la demostración de cocina en vivo, y esta noticia estará en el canal integral de noticias de las 8. Santo cielo. Santo cielo. Santo cielo. Los tres instantáneamente quedaron en shock. Wang Tao. Oye. No hay necesidad de sorprenderse tanto. Escuché que solo los chefs de los puestos más populares están invitados a esta demostración de cocina en vivo. Wei lo admiró. Como era de esperar de mi jefe, realmente asombroso, logrando eclipsar a todos los hoteles y restaurantes de primera categoría para convertirse en el puesto más popular del festival gastronómico. Yo, Wei, ni siquiera ayudaría a una anciana a cruzar la calle, pero te apoyaría. Shuao expresó la pregunta que a todos nos importaba. Jefe, me atrevo a preguntar, ¿qué plato está demostrando en la cocina en vivo? Sí, jefe, ¿qué plato nos está mostrando? Cuéntenoslo. Lin Zifen también se acercó con curiosidad. Con una sonrisa en sus labios, Wang Tao dijo con indiferencia. Pescado de vinagre del lago oeste. Al oír esto, Shuao y los demás exclamaron con otra triple sorpresa. ¡Mierda! Casi arrodillándose de asombro. Lo admiraron aún más en sus corazones. Un tipo rudo es realmente un tipo rudo, mostrando sus habilidades con platos exclusivos, tan asombroso. No preguntes por qué no dudan de la capacidad de Wang Tao para llamar la atención con el pescado con vinagre del lago oeste. Si les preguntan es porque todos saben lo formidable que es la cocina de su jefe. Además, el jefe es sincero y constante y no asumiría nada sin confianza. Lin Zifen. Jefe, usted es el único a quien apoyaré incondicionalmente. Tío Jian, tía Chentilde con una mano sosteniendo la mano de la abuela y la otra sosteniendo la del abuelo, Xuanxuan llegó a la tienda de conveniencia de Jianghuo de al lado, llamando dulcemente incluso antes de entrar. Oh, es Xuanxuan.
Al oír la voz, Jiang Guowei asomó la cabeza por detrás del mostrador. Al ver a Xuan Xuan y a la pareja Wang Yide, los saludó de inmediato. Señor y señora Wang, pasen y tomen asiento. Diciendo esto, él y su esposa Chen Wenli se ocuparon de traer pequeños taburetes para sentarse. Vinimos solo para ver tu televisor. Queríamos ver el noticiero de las 8 del canal de noticias, ¿te parece bien? Preguntó Wang Yide con una sonrisa. Jiang Guowei asintió. Claro, claro. Siempre vemos el noticiero de las 8 todas las noches. Aún faltan más de 30 minutos para que empiece. Charlemos mientras esperamos. Ah, está bien. La pareja Wang Yide asintió y llevó a Xuan Xuan a sentarse en los pequeños taburetes. Tío Jiang, tía Chen, pronto verán a mi papá en la televisión. Xuan Xuan compartió la emocionante noticia con ellos felizmente. ¿Tu papá está en la televisión? Jiang Guowei y su esposa se sorprendieron un poco. Xuan Xuan asintió rápidamente. Sí, después de ver las noticias del festival gastronómico de anoche, Jiang Guowei y su esposa supusieron que Wang Tao participó en la demostración de cocina en vivo de esta tarde. Por supuesto, teniendo en cuenta lo popular que era el puesto de comida de Wang Tao, participar en la demostración de cocina en vivo fue bien merecido. Su atención se centró inmediatamente en el plato mostrado. Xuan Xuan, ¿qué plato cocinó tu papá en el escenario esta tarde? Xuan Xuan parpadeó con sus grandes ojos y pensó por un segundo. Tío Jiang, es el pez vinagre del lago oeste. El pescado al vinagre del lago oeste de mi papá es tan delicioso, tan delicioso. Wang Yide asintió. Es realmente delicioso. Incluso el maestro Wei Mingguo no pudo dejar de elogiarlo. Jiang Guowei y su esposa estaban sorprendidos y sintieron que se habían perdido algo enorme. Señor Wang, ¿sabe si habrá pescado con vinagre del lago oeste disponible en la tienda más tarde? Lo habrá, pero no todos los días. Probablemente solo una vez cada 3 o 4 días. Respondió Wang Yide con sinceridad. Mientras esté disponible, todo bien. Significa que podremos probarlo algún día. Con alivio, Jiang Guowei y su esposa comentaron. Mientras charlaban, Song Kailian se dio cuenta de que se acercaba el momento y reaccionó rápidamente sacando su teléfono, abriendo el grupo de chat familiar y enviando un mensaje. Mamá. Familia, no se pierdan el noticiero de las 8 de la televisión local esta noche. Nuestro Tao saldrá en las noticias, no se lo pierdan. Tía. ¿Noticias de las 8? ¿Tao en las noticias? Papá. Sí, Tao participó en el festival de comida de este año y fue invitado por los organizadores a una demostración de cocina en vivo, enseñando a los vecinos a cocinar. Tío. Wow, mi sobrino es realmente impresionante. Logró aparecer en el festival gastronómico, algo que no cualquiera puede hacer. Prima. No puedo creer que mi prima estuviera en el festival gastronómico e incluso participara en la demostración de cocina en vivo. Y yo ni siquiera lo sabía. Todo porque últimamente he estado tan ocupada con el trabajo que hasta se me olvidó que empezó el festival. Primo. Estuve ocupado con las clases particulares durante el fin de semana y no tuve tiempo de visitar el festival de comida, de lo contrario definitivamente habría ido a ver a mi primo al festival e incluso habría probado su comida. Tía. Kailian, ¿qué plato cocinó Tao en la demostración de cocina en vivo? Mamá. Pescado al vinagre del lago oeste. Todos lo elogian. Incluso el maestro Wei Mingguo dijo que, de los jóvenes chefs que pueden preparar un pescado al vinagre del lago oeste tan auténtico, solo ha conocido a uno, y ese es nuestro Tao. Esto provocó que el grupo de chat familiar estallara de emoción. Vaya, resultó ser un plato clásico, pescado al vinagre del lago oeste. ¿Y qué elogio tan grande viene del maestro Wei Mingguo? ¿Es esto real? Todos expresaron aturdidos que verían las noticias más tarde. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Consideren hacer una donación a través de PayPal, también pueden unirse a nuestra comunidad en Patreon ya que como saben nuestro canal de YouTube ya no está monetizando. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.